Hola, buenas tardes, bienvenidos todos a esta actividad que hemos convocado para el día de hoy en el marco de la celebración de la Semana para el Gobierno Abierto a nivel regional. Les ofrecemos una disculpa por los minutos de retraso, un pequeño tema técnico que ya ha sido solucionado nos permite pues ya estar acá con todos ustedes. Muchísimas gracias por su acompañamiento. El día de hoy están conmigo nuestra directora general, Elsa Fernández, y nos acompaña nuestro asesor para país de la Alianza para el Gobierno Abierto, Pepe García. Desde la ANTAI Panamá les damos una cordial bienvenida y en estos momentos pues damos paso a nuestra directora general para las palabras de bienvenida y saludos. Adelante. Muchas gracias, directora de Transparencia, Carmen Montenegro. Buenas tardes a todos y a todas. Ante todo, nuestro agradecimiento porque hoy nos acompaña un experto, que en este caso es el licenciado José Pepe García, quien es nuestro asesor, ¿no? Y de igual manera es el asesor de Open Government Partnership. También, bueno, nuevamente, Carmen, gracias por el esfuerzo y el espacio para que hoy tengamos este webinario. Asimismo, señores todos y todas, créanme que para la ANTAI es muy complaciente hoy poder dirigirnos a ustedes. Ante todo, para hablar de un tema que es de tanta importancia como es fortalecer la confianza de la población en la gestión pública. Es un gran reto para todos los gobiernos en todo el mundo y también aquí en Panamá. Sobre todo en esta etapa que vivimos a causa de la pandemia del COVID-19, en donde la transparencia y la rendición de cuentas ha estado entre los principales temas de atención pública, de la atención de la ciudadanía, así como también sabemos que los temas que guardan relación con la salud y la economía. No cabe duda que existe un impacto directo en el poder del monitoreo y el control ciudadano en la prevención de la corrupción, ya que existe entonces una mayor transparencia en la gestión pública. Y eso es exactamente lo que persigue el gobierno abierto, ya que es un instrumento, un mecanismo de liderazgo e innovación para la construcción de una nueva gestión pública, que sé que es el deseo tanto de quienes estamos en el servicio público como quienes son parte de la sociedad civil y son ciudadanía. Esta semana es muy importante para nosotros, ya que conmemoramos la Semana de Gobierno Abierto y está enfocada en la nueva fase de la Alianza de Gobierno Abierto de la OGP, que es respuesta abierta más recuperación abierta, la cual muestra cómo los valores fundamentales de gobierno abierto son esenciales en la recuperación post-pandemia. Así como nos señala el ODS 16, quienes estamos en el servicio público debemos hacer todo el esfuerzo para promover sociedades pacíficas e inclusivas, para el desarrollo sostenible. Eso es nuestra responsabilidad cuando hablamos del gobierno, cuando hablamos del Estado. Siéntase que hablamos de cada uno de quienes formamos parte del compromiso de ser servidor público y quienes tenemos la obligación de facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones que sean eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles. En ello, el gobierno abierto juega un rol fundamental, incluso es transversal para el cumplimiento de esos objetivos y no debemos perder de vista que como servidores públicos somos el primer actor de la gobernanza y debemos hacer todos los esfuerzos para hacer las alianzas estratégicas necesarias para que podamos resolver las problemáticas que demanda la ciudadanía en general. Es importante para mí señalarles que Panamá forma parte de la Alianza de Gobierno Abierto del año 2012 y se han visto esfuerzos que han llegado a muchas metas realizadas. En primera instancia, señalarles que la Alianza de Gobierno Abierto es una iniciativa multilateral conformada por más de 78 países y 76 gobiernos locales, que representan a más de 2 millones de personas, junto con miles de organizaciones de la sociedad civil, que tenemos, ¿no?, ante todo como finalidad el desarrollo de planes de acción co-creados por distintos actores del sector gubernamental, ya que el gobierno abierto no solamente, en este caso, no se trabaja desde el sector público, sino que de igual manera se trabaja en conjunto con la sociedad civil
con la academia, con el sector privado, las organizaciones no gubernamentales, los periodistas, los estudiantes, entre todos, que tiene como finalidad promover la transparencia, en este caso, la capacitación de los ciudadanos, el combate a la corrupción y el fomento del uso de las tecnologías para fortalecer la gobernabilidad. Lo que nos quiere decir que un gobierno abierto es un gobierno de todos los actores políticos y sociales que queremos una mejor gestión pública. En este sentido, hay sendos esfuerzos y nos encontramos en el proceso de co-creación del cuarto Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto, en el que se han realizado hasta el momento 7 mesas temáticas en temas de gran importancia como las contrataciones abiertas y transparencia en la infraestructura pública, medio ambiente, en el tema de educación, de transparencia agropecuaria, inclusión y accesibilidad, participación ciudadana con compromisos puntuales en varias de estas áreas. Igualmente, también un mecanismo de participación desarrollado de la Dirección de Transparencia es lo referente a las auditorías sociales, que precisa buscar la capacitación y motivación de los líderes comunitarios que están preocupados porque su comunidad cada vez sea mejor y se dé entonces la utilización correcta y adecuada de la inversión de los fondos públicos en obras que son de todos y de todas. Es importante conocer que hay elementos fundamentales del gobierno abierto. Y para nosotros, ante todo, es el liderazgo y la innovación, ya que son elementos claves para construir una nueva gestión pública, una gestión pública con calidad, donde debe existir una nueva cultura organizacional gubernamental que requiere ante todo de que asumamos el liderazgo, de influir para cambiar el sistema y estemos dispuestos a establecer las alianzas que van a terminar ¿en qué? En un trabajo en conjunto para crear nuevas políticas públicas. Un ejemplo, puedo decirles ahora, el de los datos abiertos, ¿no? Que el objetivo en este momento, que quienes tienen la responsabilidad, en este caso del servicio público, aperturen los datos abiertos, de forma tal que la ciudadanía los use, los reuse, genere servicios de valor, permita fomentar la innovación, un espíritu empresarial y una reactivación económica. Solo por poner un ejemplo de una de las iniciativas de Gobierno Abierto. Espero ante todo que este espacio que se ha preparado para ustedes pueda ser reforzado aún más con los conocimientos que nos va a brindar Pepe García sobre el gobierno abierto y los mecanismos de participación desde el servicio público para que tengamos claridad en que requerimos la participación ciudadana para mejorar la calidad de los trabajos que realizamos a diario. Y en este caso del ciudadano que sepa que es valorado su opinión, su esfuerzo, su trabajo, como gobierno y ciudadanía debemos trabajar juntos. Gracias por la oportunidad de compartir este espacio con nosotros. Haremos sendos esfuerzos para continuar haciendo el trabajo oportuno y necesario que ante todo garantice el gobierno abierto que merece en este caso nuestro país para mejorar la calidad pública. Gracias, Carmen. Agradecemos el mensaje de nuestra directora general, Elsa Fernández, en el contexto de la actividad organizada para el día de hoy sobre gobierno abierto y participación ciudadana. Ahora damos paso entonces al diálogo que vamos a sostener con nuestro estimado Pepe García sobre gobierno abierto e iniciativas de participación ciudadana. Pepe, muchísimas gracias. Es un privilegio para nosotros poder contar con tu presencia el día de hoy, como lo decía nuestra directora, con ese conocimiento compartido. Así que, pues adelante, bienvenido. Quisiera nada más para quizás dar inicio al diálogo, proponerte una primera consulta y sería ¿de qué sirve participar y de qué forma impacta la participación en la generación de políticas públicas? Adelante. Muchas gracias, Carmen. Primero, agradecerles a ti y a Elsa. Pues ustedes saben que yo soy como de casa, ¿no? Llevamos ya tantos meses trabajando en ese plan de acción nacional y con tantas reuniones, tantos diálogos, tantas discusiones, que bueno, prácticamente pues estamos viéndonos más que a nuestras propias familias, yo les digo, ¿no? Entonces, bueno, me alegra mucho coincidir en este espacio, pero ahora en un rol más reflexivo, ¿no? O sea, estamos en la semana de gobierno abierto, la semana global para promover
el conocimiento sobre este modelo de gestión, sobre el modelo que impulsa la Alianza para el Gobierno Abierto y sobre todo sobre la riqueza de los casos y de los proyectos y de las iniciativas y de los planes de acción que se desarrollan en esta gran comunidad de práctica de gobierno abierto que ya les comentó Elsa. 78 países trabajando, más de 3,000 organizaciones de la sociedad civil. Entonces, por supuesto que emerge innovación, ¿no? Y buenas prácticas de todos lados. Y esta semana es para compartir eso y para reflexionar, ¿no? Entonces, me alegra estar en este espacio de reflexión y pues como ustedes saben, en el modelo de gobierno abierto que impulsa OGP, está en el centro la co-creación, ¿no? Como un tipo de participación muy específico donde se reúne sociedad civil con instituciones públicas a priorizar temas, diagnosticar cuáles son sus problemas, ¿no? Y sus causas, sus consecuencias, y después a codiseñar, a co-crear respuestas compartidas, respuestas colectivas a estos problemas desafiantes. Esto es un modelo de participación ciudadana muy sofisticado, pero la participación en realidad está todo a nuestro alrededor, ¿no? Nosotros decimos que queremos llevar la participación de la urna electoral a la política pública como tal, ¿no? Pero cuando nosotros nos quejamos por la mala atención en un hospital y ponemos una queja en el buzón de quejas, o cuando avisamos en una plataforma que no está llegando el agua a nuestra colonia, o cuando nos organizamos como vecinos, como vecinas, hacemos un comité de Contraloría Social para monitorear el avance de la obra pública, o cuando nos invita a una institución pública a dar nuestra opinión sobre un proyecto o un compromiso, estamos participando, ¿no? ¿Y por qué esto es importante? Porque el pacto democrático no termina cuando nosotros metemos la boleta a la urna, al contrario, ahí empieza, ¿no? Entonces, la tendencia internacional y la evolución de la participación nos lleva a ocupar espacios que tradicionalmente no habíamos ocupado como ciudadanía y que normalmente desde el servicio público no habíamos compartido con la ciudadanía. Estos son espacios de decisión cotidiana, de diseño, de evaluación, de seguimiento, de control. Entonces, ¿por qué es importante? Porque hoy, justo por lo que estamos viendo el día de hoy, una gran separación entre gobiernos y sociedades, una gran decepción, una gran frustración, una gran desconfianza de la sociedad hacia sus autoridades, hacia sus gobiernos, porque no están viendo que puedan resolver los grandes problemas que nos aquejan, ¿no? No hay confianza en que lo estén haciendo bien. Entonces, la participación nos sirve para sumar a todos los factores de una sociedad, para diseñar mejores respuestas, pero también para acompañar las acciones públicas, ¿no? Y darle legitimidad a estas acciones para estar, digamos, en la escena, contemplados, contempladas como personas ciudadanas desde el inicio, y decir, yo confío porque a mí me invitaron desde el inicio, desde que diagnosticamos un problema hasta que estamos monitoreando cómo avanza, ¿no? Y eso, aunque es una medida, digamos, que parece alejada o utópica y lenta, ¿no? Porque a veces es mucho más fácil destruir que construir, es la respuesta, ¿no? El gobierno abierto como modelo de gestión es un antídoto para la desconfianza, un antídoto para el mal gobierno, un antídoto para la corrupción. Y si nosotros procuramos que esto sea parte de la gestión pública en la medida de lo posible, pues vamos a poder tener más efectividad también como sociedades para resolver problemas que nos afectan a todas y a todos. Muy bien, muchísimas gracias, Pepe. Rescato de tus comentarios el plan de acción. ¿Podríamos compartirle un poco a las personas que hoy nos siguen, que nos ven, cuál sería el valor agregado de un plan de acción de gobierno abierto? O sea, íntimamente vinculado como consecuencia de la participación ciudadana, de un acto genuino de participación ciudadana como lo ofrece la plataforma de gobierno abierto. Bueno, gracias, Carmen. Qué bueno que lo podemos ir hacia allá, porque justamente lo que hacemos en la alianza es promover un modelo de co-creación de planes de acción, ¿no? Que tienen compromisos específicos de política pública que son planeados y programados para ejecutarse en un lapso de tiempo y que después de este tiempo son evaluados por un tercero objetivo que nos dice si sí progresamos, si no progresamos. Entonces es como que se cierra el círculo, ¿no? Pero pensemos en los planes de acción como si fuera elecciones, ¿no? Proceso electoral, aquí y en cualquier otra democracia funcional, sabemos qué implica, ¿no? Es una jornada donde la gente, por distintos mecanismos, con distintas reglas, aunque pues orgánicamente muy parecidas, van y depositan, ¿no? Su voto, es decir, expresan su intención, su voluntad, su preferencia
para construir una forma de representación, ¿no? Es un gobierno. Eso ya lo sabemos, ¿no? Si hablamos de elecciones, aquí y en otros países nos entienden más o menos lo mismo. Pues bueno, si hoy hablamos de plan de acción de gobierno abierto, una pequeña comunidad de práctica en 78 países y en 76 gobiernos locales entiende lo mismo que nosotros queremos aquí explicarles, ¿no? Este plan es un documento, ¿no? Un instrumento de planeación que busca esto, ¿no? La priorización de temas, el codiseño, la co-creación de soluciones a esos problemas y su ejecución ordenada, ¿no? Para pasar de los dichos a los hechos, o de los discursos grandilocuentes que se hacen en los foros internacionales, en la tribuna de los congresos, etcétera, a acciones concretas, ¿no? Que puedan ser medibles y que tengan un impacto real en la vida de las personas. Por eso nace la Alianza para el Gobierno Abierto y por eso nuestra unidad de trabajo, no siempre lo digo, es país integrante de OGP, foro multiactor, que es esta fuerza de tarea de gobierno y sociedad civil que se reúnen periódicamente para diseñar, ¿qué? Planes de acción. Los planes de acción contienen compromisos específicos de distintos temas que pueden ir desde políticas de igualdad de género e inclusión, transparencia fiscal, ¿no? Por ejemplo, cómo transparentamos los recursos que destinamos a reaccionar ante la pandemia, ¿no? O cómo implementamos políticas ambientales y el acuerdo de Escazú, cómo abrimos las contrataciones abiertas, cómo mejoramos los servicios, ¿no? Agua, educación, salud, etc. Todos esos pueden ser compromisos específicos que se empaquetan en el plan de acción. Entonces, el plan de acción es nuestra herramienta de trabajo cíclica, porque se co-crean cada 2 años. Entonces, participar en un plan de acción desde la sociedad civil es una oportunidad concreta de incidencia. Y para las organizaciones públicas, para las instituciones públicas, no solo digo que debe ser un honor y un privilegio estar en un plan de acción nacional de gobierno abierto, sino verdaderamente es una herramienta para mejorar las políticas públicas, ¿no? Para permitir que personas expertas, personas afectadas, ¿no? Beneficiarios de programas sociales, afectados de un problema, tengan una voz, ¿no? En el diseño de la política y ya solo con esto nos ayuden a entender más perspectivas que nos ayuden a mejorar el diseño de la política pública. Entonces, la herramienta del gobierno abierto hoy es el proceso de co-creación de los planes de acción. Podríamos decir entonces que uno de los valores agregados, diríamos quizás de los más importantes de un plan de acción, es este proceso participativo, sociedad civil, gobierno, sentados en la misma mesa, trabajando en temas puntuales para tomar decisiones que devengan en políticas públicas y sean soluciones a problemas reales que afectan a la población, desde los gobiernos locales hasta gobierno central y demás. Y ¿sabes qué también? Se me olvidó decir, creo que tiene 2 valores agregados ocultos. Uno es el proceso en sí mismo. Para que tú puedas diseñar un plan de acción, tienes que seguir ciertos estándares de co-creación. Estas son las reglas, ¿no? Desde cómo planteas el diálogo horizontal, los tiempos, la estrategia, la ruta, los tipos, para que verdaderamente haya participación, hasta cómo publicas la información, qué tiene que estar documentado, cuál es la estructura de un compromiso, cuáles son los elementos mínimos que debe contener para estar bien articulado, su teoría de cambio. Todos estos pasos son como una camisa de fuerza virtuosa, ¿no? Que nos lleva de las buenas intenciones a, en el mejor de los casos, a los resultados. Eso es una de los grandes valores agregados. Y el otro es la rendición de cuentas, ¿no? Lo que les decía del mecanismo de revisión independiente y sus informes. Tanto el de diseño, para ver cómo viene diseñado cada compromiso del plan de acción, como el de conclusión, que nos dice hasta dónde llegamos, qué tanto cumplimos con nuestras metas, y le da certeza a las partes involucradas, ¿no? De si avanzamos y no avanzamos, y no es el gobierno, ni es OGP, ni es sociedad civil quien lo determina, sino un tercero, un investigador que trabaja con el mecanismo de revisión independiente para darnos certeza a todas las partes. 2 grandes valores agregados de los planes de acción para convertir las buenas intenciones en acciones concretas. Así es, definitivo, el mecanismo de revisión independiente le da un valor ineludible a todo el proceso, porque es un tercero, como bien lo señalas, quien viene a evaluar todo ese esfuerzo, todo ese trabajo colaborativo, ¿no? Así que eso es reconocido a nivel de región, a nivel internacional, este mecanismo diseñado por la OGP con toda su metodología y demás.
Ahora bien, Pepe, me gustaría avanzar con otro tema. Fíjate, para todos ha sido una realidad muy difícil la pandemia que nos ha tocado vivir por COVID-19. Entonces, desde la alianza se han lanzado, campañas, iniciativas en pro de enfocarlo a través de gobierno abierto y buscar quizás soluciones o generar políticas que beneficien en este contexto en el que nos encontramos. ¿Cómo consideras que el gobierno abierto puede contribuir a dos aspectos muy importantes, o quizás el más importante, a la reactivación económica post pandemia en la región, digamos? Bueno, el gobierno abierto es un elemento, o sea, y los pilares del gobierno abierto, que son participación, transparencia y rendición de cuentas, son elementos centrales para dar una respuesta abierta a la pandemia, y también tener en consecuencia una recuperación abierta, ¿no? Y nosotros decimos, también son componentes centrales en reconstruir nuestras sociedades, es decir, tener una renovación abierta para, después de esta crisis, tratar de arreglar todas estas desigualdades sistémicas a las que nos enfrentamos, ¿no? Es decir, tratar de arreglarlo y construir algo mejor que lo que teníamos y que claramente se rompió con esta pandemia, ¿no? Entonces, son elementos centrales para atender la pandemia. Pero en cuanto a la recuperación económica en particular, yo lo pienso de dos maneras. Uno, digamos, en cómo reaccionamos como estados para hacer frente a la crisis sanitaria, como tal, a la contención de la pandemia, porque con mayores datos, ¿no? Con mejores datos, mejor información, con uso de tecnologías, con uso de inteligencia colectiva, con comunicación clara y cercana a la sociedad, se pudo y se puede brindar todavía una mejor respuesta, ¿no? Impedir o reducir los contagios, salvar vidas, cerrar la economía, el tiempo estrictamente necesario para volverla a abrir después con acciones concertadas y precavidas, pero, ¿saben? O sea, la apertura como elemento transversal nos da mejores posibilidades de reaccionar ante cualquier crisis, incluida esta pandemia, ¿no? Entonces, la recuperación económica va a venir y va a empezar en la medida en la que dejemos de atender la crisis, ¿no? O sea, en la medida en la que apaguemos el incendio, vamos a poder reconstruir otra vez. Y la otra, y es a través del gasto público, ¿no? Y del uso de los recursos que tenemos para todo esto, para contener la crisis, para reactivar, etc. ¿Por qué? Porque gran parte del gasto público, o sea, y el gasto rápido de esto, ¿no? Las contrataciones rápidas por excepción, la crisis, la emergencia, etcétera, hace que todo esto se vuelva más riesgoso, ¿no? Que haya un mayor riesgo de corrupción, de desperdicio, de mal gasto, etcétera. Entonces, ahí se le tienen que meter siempre mecanismos más fuertes de transparencia y rendición de cuentas para contrarrestar el riesgo, ¿no? Tan solo, o sea, de acuerdo con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, entre el 10 y el 25% del valor de un contrato se va en fraude y corrupción, de acuerdo con sus estimaciones, ¿no? Los contratos se pueden utilizar para ocultar flujos de dinero ilícitos en un promedio mundial estimado de 13 billones de dólares al año, de acuerdo con Open Contracting Partnership. Entonces, pues tiene todo el sentido que si vamos a hacer contrataciones de emergencia, de insumos médicos, de medicamentos, de vacunas, de muchas cosas, pues se hagan bajo principios de contrataciones abiertas, ¿no? Tan solo para no destinar ese boquete en corrupción, ¿no? Entonces, al final del día, estos recursos que son bastante simbólicos y de coordinación, ¿no? Y de gestión y de planeación, terminan teniendo un impacto muy, muy notorio, ¿no? En la calidad del gasto público. Entonces yo creo que por ahí, por esas dos vías, la apertura gubernamental es una herramienta de recuperación en sí misma. Muy bien, muchísimas gracias. Hace un momento reflexionabas y comentabas un poco de cómo el gobierno abierto y la participación ciudadana puede generar definitivamente mayor confianza entre la población o los ciudadanos y los gobernantes que estén pues de turno, ¿no? Ciertamente lo que nos comentas ahora en materia de cómo puede o cómo podemos a través del gobierno abierto contribuir a la reactivación, en este caso económica, que fue el planteamiento inicial,
el tema de las contrataciones, que definitivamente ha sido muy cuestionado a nivel de la región, no solo en Panamá, porque, pues como lo comentabas, los estados se han visto abocados a tomar decisiones en un estado inusual, en un estado de emergencia, decisiones muy rápidas, con cifras importantes de dinero, que la sociedad, pues si bien se mantiene un poco vigilante y cuestiona quizás, lo cual está muy bien, ¿no? Porque vemos entonces que hay participación ciudadana. Desde que hay interés en conocer cómo se han utilizado los fondos, qué procedimientos ha utilizado el Estado y demás, hay participación ciudadana, pero definitivamente la participación debe ir un poco más allá, siempre con el interés de compartir un expertise, de sumar, ¿no? De aportar para que se dé, pues, en beneficio de todos una apertura real. Entonces, ese aspecto definitivamente es muy interesante. En Panamá el tema de las contrataciones abiertas recién toma, digamos que la pandemia ha agilizado el proceso, pero es algo que viene y estamos seguros que va a ser muy productivo, muy beneficioso para todos. Pues bien, Pepe, un tema que nos gustaría abordar. ¿Realmente consideras que existe el llamado poder de monitoreo ciudadano? Se comenta o se menciona, es un término que se menciona, ¿no?, en la comunidad de práctica y se realiza la consulta. ¿Realmente sí existe ese poder del monitoreo ciudadano a las iniciativas del Estado o gubernamentales? Yo creo que absolutamente es cierto, sobre todo en la medida en la que podamos garantizar derechos. Si nosotros garantizamos en particular el derecho de elegir a nuestras y nuestros gobernantes, ¿no?, a nuestras autoridades, y tenemos mecanismos claros para que exista este proceso de rendición de cuentas vertical mediante las elecciones para elegir a quién queremos, un poco con esta lógica de reelegir o castigar, siempre vamos a encontrar estas grandes lecciones históricas cuando la gente reclama el poder que tiene para que a través de las urnas se puede expresar contra algo que no le gusta, contra una fuerza política, contra una administración, etcétera, y premiar también, aunque esto es muy raro, no vemos tan seguido que la gente premie, ¿no?, pero sí vemos seguido que la gente castiga, ¿no? Y ahí están cuántos ejemplos de transiciones electorales en nuestros países, ¿no? Entonces, ahí está, digamos, el poder de la rendición de cuentas en su expresión más simple y pura. Pero la rendición de cuentas, hay varios tipos de rendición de cuentas, ¿no? Rendición de cuentas transversal, horizontal, rendición de cuentas social, y para mí mi favorita es la rendición de cuentas social, que es cuando los medios de información, las organizaciones de la sociedad civil, a través de su análisis de la realidad y digamos, de llamar la atención sobre algo, detonan otros mecanismos de rendición de cuentas, ¿no? Por ejemplo, que la Secretaría de la Contraloría o el Ministerio de la Contraloría tenga que revisar la actuación de otro ministerio cuando detectaron algo, ¿no? Por ejemplo, con una investigación periodística o con el análisis de un think tank, etc. Entonces, claro que el poder está en la gente. A veces no es tan fácil de ver, ¿no? Porque una persona como una golondrina, ¿no?, no hace primavera, pero cuando se unen las personas, cuando se organizan, crean organizaciones de la sociedad civil, movimientos, ahí es cuando las instituciones públicas se ven obligadas a rendir cuentas, ¿no? Y no solo en la parte informativa de dar información, de dar las cuentas, sino de acatar las acciones. Cuando no hay escapatoria, cuando ya todo el mundo está en la misma sintonía de que algo está funcionando mal, difícilmente alguien se salva, ¿no? Y puede caer desde un presidente hasta un régimen, ¿no?, por el poder de la ciudadanía. Entonces algo que siempre les digo a todas las personas es que no hay que minimizar nuestras acciones, ni las acciones que vemos por parte de los medios o de las organizaciones. No sabemos hasta dónde pueden llegar, ¿no?, si encontramos algo que no está funcionando bien, y en el mejor de los casos nos ayudarán a mejorar la calidad de la democracia. Por supuesto, muchas gracias. Yo también estoy convencida de que siempre se puede mejorar, ¿no?, desde los distintos roles del ser humano.
Pues bien, Pepe, preliminarmente esas eran las preguntas que teníamos, las mayores inquietudes para detonar este diálogo que definitivamente ha sido muy interesante, mucho conocimiento compartido. Estoy segura que quienes nos han seguido el día de hoy y quienes nos verán en otras oportunidades adquirirán conocimientos y pues ojalá nuestra aspiración como responsable de la Agenda de Gobierno Abierto desde la institución es que más personas se sumen, que más panameños tengan ese interés de venir, de trabajar, de participar, de co-crear, de aportar desde su experiencia, ¿no? Siempre en pro de mejorar y de lograr cambios verdaderos, cambios sustanciales, y estoy pues totalmente de acuerdo contigo que a veces minimizamos quizás nuestras acciones, pero los cambios se van generando así, de menos a más. Pequeñas acciones pueden concretar en grandes cambios. Quisiera dejar esa pequeña reflexión allí y pues dar un espacio a nuestra directora general, que seguramente tendrá alguna reflexión que compartirnos antes de finalizar esta jornada. Bueno, muchas gracias, Pepe, por todo el conocimiento, ¿no?, que día a día nos compartes, no solamente hoy mediante este live, sino que tú has venido un acompañamiento de nosotros ya desde hace meses, ¿no? Porque definitivo el gobierno abierto, ¿no?, es un trabajo que tú lo has reflejado en tu participación, acompañamiento, asesoramiento con nosotros. La verdad que es diario. Es como dice Carmen Arango, ¿no? Es un proceso que pequeñas acciones van logrando definitivamente, ¿no? Ese gran esfuerzo que en comunidades que se puede realizar, ¿no? Aquí tenemos que tener algo claro. La gestión pública debe mejorar y eso depende entonces precisamente que se adopten los mecanismos donde se permite la participación ciudadana. Los ciudadanos y las ciudadanas son los beneficiarios legítimos de la administración pública y es algo que nosotros como servidores públicos no debemos nunca perder, ¿no? Ese norte. Y bueno, te agradezco que nos hayas permitido crecer en conocimiento, que definitivo exista un público que hoy nos esté escuchando con el interés de hacer esos cambios y esa mejoría en la calidad en este caso, ¿no?, de la gestión, porque la gestión pública es de todos, del que trabaja en el gobierno, del que no trabaja en el gobierno, del que está en la academia, de como hace un momento dijimos, de todo el conjunto de personas que queremos que mejore nuestro país y que se hacen definitivamente entonces los esfuerzos con este mecanismo, con este instrumento para que podamos lograr eso. Así que existen los mecanismos, solamente sería invitar a sumarnos, ¿no? Invitarnos a trabajar en ese gobierno abierto, a poder hacerlo de la mano, porque definitivo que todo esfuerzo tiene su éxito y sabemos que si a diario lo hacemos, lo vamos a lograr. Gracias, Carmen. Gracias, Pepe. Muchísimas gracias, directora Fernández. Pepe, una reflexión de cierre en el marco de la Semana del Gobierno Abierto. ¿Con qué nos quedamos? La participación ciudadana definitivamente es vital para generar confianza entre la población y los gobiernos, llámense locales, gobiernos centrales. Nos has compartido los valores agregados de un plan de acción, hemos visto cómo incide la participación ciudadana como uno de los principales valores, de la mano de la adecuada rendición de cuentas. Nos has planteado un poco cómo desde el gobierno abierto podemos trabajar en pro de esa reactivación económica que tanto necesitamos, no solo en Panamá, sino en la región y a nivel global. Y definitivamente fuiste muy puntual en indicarnos que sí existe el monitoreo ciudadano, que sí es importante y que sí tiene consecuencias a nivel de los gobiernos o administradores de turno. Con esto yo cierro, reiterando nuestro agradecimiento. Ha sido un privilegio escucharte y ahora pues la cámara es tuya para esa reflexión de cierre. Muchas gracias. Muchas gracias, de verdad el honor es mío porque pues ahora podemos platicar un poquito más con más distancia, ¿no? Del compromiso, de la inmediatez. Y yo más bien quisiera dejarles una pregunta, que es la que yo me hago siempre. Es cómo potenciamos todo esto, cómo escalamos todo esto para llegar al nivel que requieren nuestros tiempos, ¿no? Donde la gente está saliendo a las calles, donde está incendiando las cosas, donde no logramos resolver las desigualdades sistémicas. Cumple 10 años la Alianza para el Gobierno Abierto. Y lo ha hecho muy bien la comunidad, sí lo ha hecho muy bien y se ha avanzado mucho. Pero todavía estamos muy, muy lejos de las soluciones que requiere la sociedad, ¿no? Entonces, ¿cómo le hacemos? Nosotros que tenemos el privilegio y el mandato y las atribuciones para hacer el cambio,
¿cómo le hacemos? ¿Cómo estamos a la altura de los desafíos? ¿No? Yo creo que hay que creérsela, hay que incorporar esta vocación de servicio y esta buena ambición, ¿no? En el sentido de buena ambición de hacer las cosas, de querer hacer las cosas, de querer romper paradigmas, de querer hacer la revolución desde nuestro mandato, ¿no? Desde hacer cómo hacemos las cosas bien. Y creo que también del otro lado, desde sociedad civil, creo que hay que creérsela que la sociedad es la que tiene el poder, que la ciudadanía es la que tiene la última palabra, que si hay espacios de participación que hay que ocuparlos, ¿no? Y que no nos queda de otra, ¿no? Porque si tiramos la toalla y le perdemos la confianza y la fe a la democracia, pues vamos a empezar a ver gobiernos autoritarios, ¿no? Surgir, que se plantean como una alternativa, ¿no? a los gobiernos democráticos y pues habremos fallado, ¿no? De los dos lados, desde sociedad y desde gobierno. Entonces, pues eso, me quisiera llevar, es una reflexión y un llamado a tener más ambición, ¿no? Más empuje, más coraje. Gracias. Excelente reflexión, Pepe, muchísimas gracias. Rompamos paradigmas, todos juntos, por un Panamá transparente. Desde la Dirección Nacional de Transparencia y Acceso a la Información les agradecemos muchísimo a todos su participación en este diálogo, en este webinar sobre gobierno abierto. Que tengan todos una excelente tarde. Muchas gracias. Un abrazo a todas y a todos. Gracias a ti, Pepe, un abrazote. Gracias, jefa. Gracias.